all my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is Ok, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Ok. Ok, hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos con el hermano Miguel Jackson de San Antonio y bueno, gracias por participar en esto, por todo Es un placer estar contigo. gracias y todos esos intentos fallidos. Ok, me gustaría presentarlo, pero creo que es mejor que tú te presentas a manera de autobiografía. Ok. No sé si puedes contarnos acerca de ti, tu testimonio, Sí, tu vida, tu sí, ministerio. claro. Yo nací en Texas. Mi papá era granjero en Michigan, que es en el norte de los Estados Unidos, y es donde yo viví la mayor parte de mi niñez. Es donde conocí a Cristo. Fui a la iglesia donde íbamos, una iglesia pequeña, granjera. Ellos tuvieron una fiesta de Halloween ahí en la iglesia, un evento para los niños, y fui, y en ese evento una de las maestras de escuela dominical preguntó quién quería conocer el evangelio, y yo le alcé la mano, aunque mis papás eran cristianos, pero fue la primera vez que me acuerdo pensar en qué es el evangelio, y ella ofreció hablar de eso, y yo fui, y nos llevó a mí y a algunos otros niños que quisieron a un cuarto de salón chiquito, y nos explicó y entendí. Fue donde yo creí. El evangelio es donde me comprometí a Jesucristo, le di mi vida. Ahí entonces estuve como 6 años de edad. A los 8, mi papá mudó a México para ser ayudante de misioneros, para ayudar con manejar el equipo, hacerles cocinas. Él era carpintero, entonces construir cosas. Todo lo que ellos necesitaran, que era físico, para librarles de eso, para que ellos pudieran dedicarse a lo espiritual. Entonces, como un diácono, realmente. Y sí, es como llegué yo a México por medio de eso, y tenía 8 años. Cuando dejaron de hacer, cuando los hermanos decidieron por varias razones de dejar de usar cualquier ministerio de equipo, películas, proyectores, hasta coches, iban a las predicaciones en autobús en vez de usar su coche. Se dejaron todo equipo y nada más, y es la razón que empezaron a predicar en la calle, porque no podían hallar otra manera de publicar el evangelio a manera grande a las masas, por decir, que no costará dinero. Periódico cuesta dinero, folletos cuestan dinero, conferencias cuestan dinero, rentar un lugar, poner sillas, invitar gente, todo cuesta dinero. Y querían hacer la obra de evangelismo con nada de dinero. Ese era el plan. Entonces, terminaron en frustración, buscando cómo, diciendo, bueno, vamos a pararnos y nada más decir. Y funcionó. ¿Sí? Como que de repente, pues era muy raro en ese entonces. Hoy en día quizá hay un poco más, hay más gente haciendo esto. Todavía son pocos, pero sí hay otras iglesias que lo están haciendo. Pero en ese entonces, en México, no se hacía. Y había gente en todas las calles, la gente salía a la calle. Era más seguro, por lo menos tenía la hora de ser más seguro, la apariencia. Y la gente no tenía distracciones de internet, no había internet, muchos no tenían tele, muchos ni tenían luz en las casas. Entonces, en esas zonas donde íbamos. Entonces salían a las calles a sentar y platicar y a escuchar lo que había. Y entonces se interesaban mucho, eran como los de la Biblia, que dice que se interesaban a ver quién decía qué, ¿verdad? Como los griegos. Y así era México. Entonces funcionó.
la predicación empezó a funcionar y pues cuando eso pasó, ya mi papá se quedó sin ministerio, porque ya no, o sea, nada más puedes hacer una cocina por una casa, ya cuando ya está hecha, ya qué más haces. Entonces él tuvo que empezar a meterse a la predicación y eso como que me encaminó a mí también en esa dirección, ya que empezaron a hacer eso. Me sirvió porque yo no podía hacer películas a los 11 años de edad, pero yo podía predicar. Entonces yo empecé a predicar muy joven, 11 o 12 años de edad en León. No debería de haber. Y algunos hermanos no querían. De hecho, yo no era bienvenido con ciertos grupos. O sea, entre todos los predicadores americanos, unos les gustaba que yo predicaba y ellos me decían, ¿por qué no predicaste? ¿Por qué no fuiste? Porque yo iba a veces y a veces no, como todo niño, ¿no? Inconstante. Y me decían, no, ¿por qué no has ido? Y ellos me regañaban, entonces yo iba. Otros decían, no, tú no debes estar yendo. Cuando yo estoy, tú no puedes predicar. Entonces hubo como un conflicto entre los hermanos por mí. Y yo creo que los que decían que no tenían razón. Yo no debería haber estado haciendo eso. No a esa edad. Pero empecé a predicar y ya cuando llegué, nos fuimos de León cuando yo tenía como 12, 13 años. Y ya cuando llegamos a León, ya lo estaba tomando más en serio. Y yo ya estaba dando estudios. De hecho, el hermano Mariano era uno de mis estudios que yo saqué. Yo platiqué con él, empecé a dar estudios y fue como llegó él a la iglesia, que es el anciano de una de las iglesias en Aguascalientes. Entonces yo ya lo estaba tomando en serio, ya estaba haciendo reuniones de jóvenes, yo estaba dando clases de predicación, porque yo era muy arrogante. Pensaba que sabía algo. Un niño de 11 años. Bueno, ya tenía 13, vamos. Ya tenía toda una vida de experiencia de 2 años de predicar. Sí. Y eso causó problemas. Muchos hermanos les quedaron muy ofendidos que yo estaba haciendo eso y trataron de impedir, pero yo era muy terco y muy rebelde. Entonces decía, no vamos a permitir que tú enseñas así en la iglesia. Yo dije, no hay problema, lo voy a hacer en el taller de mi papá. Y yo voy a invitar a los que quieran venir. Pues venían los hermanos, los grandes, los adultos venían a esas clases. Y mi mamá tiene una foto por ahí de la clase, eran como 15 de los hombres, todos hombres, y yo todo chavito ahí dando las clases. Ay, bien tonto. Pero era la hambre que había de ser enseñados. Y la verdad es que los misioneros con quien yo estaba, bajo quienes yo estaba, mejor dicho, ellos no querían hacer eso. No sé por qué, tendrías que preguntarles, pero no tenían interés en eso. Y yo sí, yo siempre he tenido interés en enseñar. Entonces yo lo hice y ellos como dicen, si te das suficiente sed, estás dispuesto a tomar la arena. Y probablemente es lo que estaba pasando. Entonces pero yo ya estaba mucho más emocionado y mucho más interesado en las cosas espirituales. Yo ya estaba en escuela de casa, que significa que no estaba en la escuela para nada. Mis papás eran horribles maestros, ni sabían y pues yo ni hacía la escuela. Lo único que yo hacía era predicar y dar estudios y preparar mis clases. Es lo que hacía. Entonces yo nunca terminé la prepa. No terminé nada. En el momento que empecé eso, ya eso fue 13, 14 años. A los 15 años, mi papá y los otros misioneros con quien él trabajaba ya llevaban problemas por varios años. Diferencias diferencias en filosofía de cómo hacer la obra, cuándo dejar la obra. Eso era la grande cosa. Si unos querían la idea de que vamos a empezar la iglesia, vamos a o poner ancianos o no poner ancianos, que llegó a ser la nueva doctrina, era ni poner ancianos, nada más empezar una iglesia, irnos y a ver quién se levanta. Y luego, 5 años nos vamos, no más. Y mi papá no le gustaba eso, él estaba en contra de esa idea.
Entonces eso causó un conflicto entre los dos y llegó el punto en que decidieron que no se iba a resolver. Y como eso es tan íntegro a la obra de misioneros, o sea, ese no es algo que tú puedes decir, pues podemos acordar de estar en desacuerdo. Porque estás hablando de lo más íntegro, que es, vamos a hacer una obra, plantar una iglesia, y cuando nos vamos a ir, no puede haber desacuerdo en eso. ¿Sí? Porque o te vas o no te vas. Y, ¿sí? Entonces, alguien tiene que estar dispuesto a decir, está bien, yo rindo, y ninguno de los dos lados estaban dispuestos a rendir. Entonces decidieron que lo mejor era dividirse, y a mí ya me habían impedido. Ya me habían dicho, tú no vas a predicar en las calles, eres demasiado joven. No queremos que estés enseñando a los hombres de la iglesia, eres demasiado joven. Y tenían razón, tenían razón. Yo no debería haber estado haciendo. Pero como te digo, yo era terco y rebelde, y yo nada más dije, perfecto, yo me voy de la ciudad, y yo voy a ir a otra ciudad. Yo voy a hacer mi propia iglesia. Sí, entonces fue lo que hice. Y en ese fue el tiempo de mi papá. Entonces mi papá dijo, pues yo voy contigo. Entonces ya nos hicimos colaboradores. Y esto es absurdo. Sí, ves, es absurdo. Porque yo tenía 15 años. Yo no, 16, sí, cumplí 16 años el día después de la primera reunión que hicimos en San Luis Potosí, en esa iglesia. Entonces yo empecé la iglesia a los 16 años de edad. Entonces, sí, fui a San Luis Potosí, salí de la casa, renté un departamento, mi papá lo rentó por mí, realmente yo no tenía empleo. Entonces, él rentó una casita y lo arregló, y yo viví ahí, y ellos todavía no estaban, mis papás estaban en Aguas. Entonces, yo viví ahí, empecé a predicar diario ahí, y ese fue el tiempo más provechoso en mi experiencia de predicar en las calles. Yo dudo que nunca voy a ver algo así otra vez. Me gustaría, pero yo dudo. En ese entonces yo iba cada noche al centro a predicar, y casi siempre, por año y medio más o menos, juntábamos entre 500 y 600 personas. Se juntaban alrededor. Como ves a los payasos de antes, y se juntaba mucha gente, así era. De hecho, yo le quitaba a los payasos. Hasta llegaba y estaba el payaso, y ellos llegaron a amenazarnos. Porque llegábamos y yo empezaba a predicar y todos se venían. Y yo no sé por qué. Yo no sé por qué fue así. Duró buen tiempo. Predicaba y luego me pasaba hasta las 2 o 3 de la mañana a veces platicando con las personas que estaban. Debates, pláticas buenas. Para un joven fue euforia. Euforia. Estabas en la cima. Oh, sí, sí. Y lamento no haberlo aprovechado mejor. Es una lástima que se me otorgó, se me concedió algo tan increíble, y yo no tuve la habilidad, la madurez o la preparación o la inteligencia para aprovecharlo. Pudiera haber, yo pienso, aprovechado tanto mejor esa oportunidad. Pero sí terminamos ganando una buena cantidad de gente. Jóvenes, todos jóvenes. En la iglesia de San Luis llegamos a ser en su máximo como unos, yo diría 100 personas, pero eran creo 4 adultos, contando a mis papás. 4 personas casadas. Mis papás y otra familia, otra pareja. Todos los demás eran jóvenes, solteros, sin sus familias. De hecho, sus familias estaban en contra de ellos. Ellos estaban ahí en rebeldía, por decir, a sus papás. Pero eran muy fieles. Ellos iban conmigo, predicábamos diario, 6 días a la semana íbamos. Y como eran jóvenes, no tenían empleo, no tenían responsabilidades, pues era fácil. Sí, todos libres de espíritu. Entonces íbamos a predicar, es lo que hacíamos. Y pues hay peores cosas que jóvenes pudieran hacer. Quizá podríamos decir que eran demasiado jóvenes, sí, pero ¿qué es la opción? ¿Sí? Drogadicción, embarazando a las chavas, o sea, dentro de lo que cabe, yo creo que fue buena obra.
Problema es que en esa obra, imagínate un joven de 16. Y yo había estado predicando con los americanos y con los mexicanos desde los 13 o 12. Entonces yo ya había visto. Yo sabía cómo era, como dicen, la jugada. Nadie juntaba gente. Memo juntaba más que nadie. Memo podía en el centro juntar quizás 40, 50 personas. No muy seguido. Es normal. Y eso era bueno. ¿Sí? Tú sabes. O sea, yo no estoy hablando de gente que para eso. Yo voy hablando de gente, audiencia. Pues aquí estoy yo de 16, juntando 500, 600 personas cada noche. Pues imagina mi orgullo. Imagina la arrogancia. Sé que, según yo ya lo sabía. Yo había roto el código. Ay, menso. Bien tonto. Pues eso es sembrar algo. Eso es lo que ministros deben entender. Estos fracasos, esas fallas de carácter, estos pecados, hay que decir las cosas como son, estos pecados, son semillas. Y son semillas que no nada más van a brotar en tu propia vida, van a brotar como ministro, van a brotar en la vida de todas las personas con quien tienes. Estás sembrando no nada más esas cosas en tu vida, lo estás sembrando en la vida de ellos. Y tarde o temprano vas a cegar el torbellino. Y es lo que pasó en San Luis Potosí. La iglesia, yo me fui cuando estaba en su punto alto. Es cuando normalmente quieren irse los evangelistas. Quieren irse cuando están en la cima, como dices. Entonces yo decidí que era tiempo. Hay que irnos. Ya llevaba 6 años. Ya me había pasado los 5 años. Sí. Entonces sí, yo estaba convencido de esa idea. Hay que irnos y Dios va a cuidar la iglesia y Él va a levantar hombres. Entonces yo me fui. Y ya todas las semillas que había plantado ya estaban empezando a brotar y muy rápidamente esta iglesia se empezó a fracturar. Como todos ha pasado realmente, pero empezó a fracturar y realmente esa iglesia ya no queda. Hay una iglesia que es como más o menos una continuación, pero realmente no es esa iglesia. Y eso no lo digo por despreciarlos. Nada más no quiero tomar crédito porque lo que queda ya no es mi obra, es obra de otros hermanos que realmente yo no tuve nada que ver con lo que hay ahora. Eso es de ellos y los respeto, pero no quiero yo entrar en sus labores de ninguna manera. Lo que yo hice, esa parte de mi vida, en mi opinión, yo lo desperdicié. Toda esa oportunidad, todo ese don, todo ese regalo de Dios, lo eché a la basura, realmente, por sembrar arrogancia, soberbia, rebeldía, extrema o exagerada independencia. Y esa idea de que me digan mis pastores, no queremos que estés haciendo. Excelente, yo me voy a ir a hacerlo, voy a hacer mi propia iglesia. Y donde nadie me manda, nadie me va a decir que no. Pues yo sembré eso. Y no se me debe hacer cosa rara que a paso del tiempo empezamos a recibir lo mismo. Tú no me puedes decir nada, nadie me va a decir nada. Lo que estos ministros hoy en día, que se andan dividiendo y haciendo su propia iglesia porque no se llevan con el pastor, deben pensar. Digamos que son exitosos y empiezan una iglesia como yo hice. Van a cegar eso. No creen, no se asombran cuando sus discípulos de ellos les dicen lo mismo. Y se dividen y se llevan la mitad de la gente. Y dicen, ay, ¿por qué no? Estás cosechando lo que sembraste. Es lo que me pasó. Entonces, de San Luis yo llegué a Querétaro y llegando los problemas sí empezaron fuertes. Entonces, llegando a Querétaro, yo me di cuenta que yo tenía muchas cosas que yo tenía que corregir. Si yo no quería repetir esos errores y repetir el fracaso de San Luis, yo tenía que hacer cambios muy drásticos en mi persona. Entonces, lo que yo hice, y yo recomiendo a todos, y lo he hecho por muchos años, hacer lo que yo hice. Yo tomé un pedazo de papel y me senté y tomó varios días.
o sea, yo estoy hablando de horas concentradas, Ujú. examinándome y examinando lo que había pasado y tratando de trazar los resultados en la iglesia de San Luis, trazarlos a defectos en mi carácter. No diciendo que yo era 100% culpable, pero qué pudiera haber sido en mí que hubiera ayudado o contribuido a esto y cómo pudiera verlo. Por lo menos de mi lado corregirlo. Quizá los resultados serían los mismos, pero yo necesitaba preocuparme de mí. No puedo cambiar a nadie más. Muy apenas me puedo cambiar a mí mismo. Entonces yo hice una lista de cosas. Me gusta bromear que mi esposa vio la lista y luego la ayudó y agregó muchas más. Y se hizo una lista muy larga. Mi lista era corta y luego ella llegó e hizo un rollo. No, yo hice una lista y no era muy larga, pero tomé la lista escrita la tenía en una hoja de mi Biblia. Ujú. Y yo empecé nada más, yo sabía que no podía cambiar todo. Entonces yo tomé el primero y trabajé en eso. Y eran algunas cosas eran cosas como muy generales que tuve luego que ponerlos más específicos, como puedo decir, orgullo. Bueno, Ujú. Ujú. ¿qué vas a hacer con eso? Eso es como decir hambre mundial. Eso. Sí, o sea, ¿qué vas a hacer? No, pero si dices mi vecino que no tiene que comer, ahora tienes algo que puedes tangible. Específico. Sí, ahora tienes algo manejable. Entonces, muchas de esas cosas yo tuve que decir, ok, hay que ser más realista, hay que ser más específico, hay que ser Nos gusta generalizar porque es una manera de desquitarnos de culpa. Ujú. Es una manera de no aceptar toda la culpa de nuestros pecados si lo hacemos general. Entonces yo tuve que hacerlo más específico, más atinado. Y sí, lo fui haciendo y fui trabajando en esos. Yo era grosero, por un ejemplo, yo era muy grosero. Sigo siendo. Yo, en cada conversación que tengo, ahorita en esta conversación, tengo 2 conversaciones. Una en mi mente de cosas que no debería decir y otra diciendo, ¿por qué vas a decir eso? No digas eso. Eso no ayuda a nadie, eso no edifica, eso no aprovecha a nadie. Entonces, esa es una de las cosas. No hablar. Si quieres ser un buen reportero y quieres verificar los hechos de esta historia, tú puedes nada más hablar con las hermanas de León. Pregúntales, ¿cómo era Miguel en León? Te van a decir, siéntate y déjame que te platique. Pues todo un podcast Déjame ilustrarlo así. Cuando yo tenía 13 años, estaba en León, apenas había cumplido, creo, 13 años, 12, 13 años. Llegaron quizá la mitad de la iglesia, no jóvenes, adultos, a mi casa para decirle a mi papá qué tanto yo les había ofendido. Como 30 personas a la vez llegaron en grupo, porque tenían temor, pensaban que necesitaban llegar en grupo para fuerzas. No sé qué pensaban que iba a suceder, pero sí, ellos hicieron eso y mi papá él me hizo sentar ahí y escuchar, porque ellos llegaron con él y luego él dijo, quiero que lo digan a Miguel, entonces me llamó y me puso ahí en la sala, en una silla, en medio de todos y todos diciéndome lo malo que fui con ellos. Entonces yo era así y sigo siendo así, como te digo, siempre hay como un otro yo en mi cabeza, constantemente. No ha cambiado. Solo he encontrado maneras de controlarlo. Y no siempre soy exitoso. De vez en cuando sale algo. Pero una de las cosas que hice, por los que están viendo y diciendo, pues, ¿cómo domino cosas así? Tienes que crucificarlo. Tienes que matar eso. Eso quiere decir que tienes que infligir máximo dolor por la cosa. Y yo no estoy hablando de como el católico con un látigo. Peor que eso. Peor. Entonces yo practicaba esto. Si yo
Cuando yo decía algo grosero a alguien, yo iba con ellos y con cada persona que lo había oído decir, lo que dije estuvo mal, no representa bien a Cristo. No sé qué exactamente las palabras, pero la idea es, no es una representación de Cristo, no es lo que un cristiano debe de hacer, no es lo que un ministro debe hacer seguramente. Y pido que me perdones. Y tú oíste que yo le dije esto a tal persona, estuvo mal. No, eso es peor que latigarse. Peor. Sí. Especialmente si eres como yo, que soy contencioso, me gusta tener la razón, me esfuerzo en tener la razón, no nada más en debate, pero tener los hechos y tener todo y poder demostrar. Entonces, admitir error, cualquier tipo, eso es crucificación, eso es muerte. Entonces, haces eso, tomas esa medicina de vez en cuando y empiezas a decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a callar. Mejor no voy a decir esas cosas, duele demasiado. Entonces, eso es lo que yo hacía. Entonces, yo repasé esa lista y funcionó. Yo nunca fui ni soy perfecto, no he dominado todo, no he alcanzado, como dice Pablo. Todavía sigo batallando mucho por corregir. Hay muchas cosas que necesito arreglar todavía. Pero sí fue suficiente para cambiar el tono del ministerio. A la que tenía en San Luis, a la de Querétaro, fue drásticamente diferente. En Querétaro no tuvimos ningunos jóvenes, o sea, por aparte. Todos venían con la familia, eran con sus papás. No teníamos ningún joven que llegó sin familia, todos llegaban con su familia. Y eso fue un cambio dramático. Y seguramente hay cambio de ciudad, pero mucho tuvo que ver que adultos ya no eran repulsados por mí, como lo eran en San Luis. Adultos no me toleraban. Y ya ahí me estaban tolerando más. Y yo era poco más grande, tenía familia, ya tenía... O sea, muchos factores contribuían, pero también contribuyó en la obra, el trabajo que yo había hecho, en presentarles el ministerio y presentarles el evangelio en una forma más genuinamente cristiana o de Cristo. Entonces, sí, Querétaro, en mi opinión, fue una obra, es la única obra que he hecho hasta ahora exitosa, en mi opinión. No cuenta mucho eso, porque mi vista es tan corta. Quizá no fue, Dios dirá, y quizá Dios dirá, no, tú juzgas mal las cosas y hubo muchos éxitos en tu vida. No sé. Yo no juzgo en ese sentido, pero a mi parecer, Querétaro fue muy exitoso, porque, por ejemplo, los pastores originales trabajaron juntos 23 años, casi 24 años, hasta que uno falleció. Y eso ninguna iglesia de nosotros ha logrado hacer. Entonces, para mí eso es éxito. Eso para mí es, como ministro, eso es más exitoso que la iglesia fuera de 500 personas o de 1000 personas. O que yo predicara a 500 por noche. Yo no cambiaría eso por ninguna otra cosa en el mundo que yo pudiera. Especialmente viendo el caos que hay en el liderazgo de las iglesias. Entonces, eso no es debido a mí. Yo creo que tomé parte. Y los hermanos me han dicho, los pastores aquí me lo han dicho, que creen ellos que sí, en parte, el enfoque que yo puse sobre no dividirse, en tolerarse, como un matrimonio, como yo hago en el matrimonio, divorcio nunca, no es opción, no hay opción, no, ya me enojé, no me gustó, nos vamos, nos dividimos, no es opción, absolutamente no. Nos vamos a matar antes de divorcio. Ese es la lema de yo y mi esposa. Divorcio nunca, homicidio quizá. Y eso era lo que yo empujé aquí mucho. Y ellos han dicho que sí les sirvió. Porque no fue fácil para los hermanos, me lo han dicho. Los dos me lo han dicho. Que hubo tiempos difíciles donde no sabían cómo iban a aguantarse más. Y sin embargo lo lograron. Entonces sí, eso fue mi obra aquí en Querétaro y estuve como 6 o 7 años, no me acuerdo. Y yo había decidido ya no irme. Yo ya tenía planes de hacer una escuela bíblica y pensaba que aquí en Querétaro tenía una base de una iglesia
Y yo tenía planes de cómo podía hacer una escuela bíblica. No sé cómo lo diría en español, en inglés se dice a working school, donde no nada más estudias, pero trabajas. Ajá. Entonces, mi idea era una escuela donde venían con la familia. Era para la familia. Si eras soltero, llegabas soltero, pero si estabas casado, tú venías con tu familia. Y era digamos, 2 años de estudio. Pero tú ibas a no nada más estudiar, pero ibas a trabajar en una obra. Entonces la escuela estaría plantando una iglesia. Y los estudiantes serían parte de esa obra de plantar, bajo reglas muy estrictas de horarios de trabajo y todo eso. Y yo quería hacer eso y proveer todo. O sea, llegarían y ellos tendrían, bueno, no todo, pero ellos iban a proveer un porcentaje, la escuela proveería un porcentaje y habría reglas estrictas de cómo se tenían que comportar y cómo tenían que cumplir y así ellos estarían estudiando la Biblia y la obra y ministerio y evangelismo y haciéndolo cada día al mismo tiempo. Y yo de veras quería hacer eso. Eso era un deseo grande mío. Todavía sigue siendo, todavía lo tengo. Tengo hasta diseños de comprar terreno y cómo fincar todo. Sí, siempre ha sido un deseo mío hacer eso. Pero yo pensaba no irme, quedarme, seguir ayudando en la iglesia aquí, poco a poco irme saliendo. No. Y yo nunca fui, mi opinión, tú tendrás que preguntar a Hugo, ¿verdad? Pero yo no creo que nunca ya fui prepotente en la iglesia. Yo cuando ordené, ¿así se dice en español? ¿Ordenar? Sí. Ok. Yo cuando ordené a Hugo y a Juan, yo los acepté como ancianos conmigo. Y obviamente mi opinión tenía mucho peso. No soy, o sea, no soy, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? No vivo en fantasía. ¿Sí? Yo sé que aún no hasta el día de hoy, no sé si oíste, pero ayer íbamos en coche a la conferencia de las mujeres y sabes la terracería que sube ahí y al final, pues ahí íbamos y iba Julio y manejando y Chuy de San Luis y atrás iba Alex de León y yo. Okay. Y Alex dice, mira, esas son 2 de las hermanas caminando. Vamos a ver si no se quieren subir. Y yo dije, Julio, diles que no caben, pero que vamos a ir lento y para ser seguro que pueden llegar bien y que, sí, cuidándolas, pero que caminen un poco rápido. Y Julio se para y baja la ventana y dice, oye, estamos llenos y no caben, pero si van caminando lento, vamos a ir, o rápido, vamos a ir lento. No, dije, Julio, es broma. ¿Cómo crees? Dice, pues tú dijiste. Sí. Marco Chaires dice que mi superpoder es la persuasión. Entonces tengo que usarlo con más cuidado. Muy sabiamente. Sí. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, exactamente. Yo no sé de eso, pero sí, yo sé que mi opinión llega a tener peso y yo sé eso, pero en mi conciencia, yo creo que ellos darían testimonio que yo quería que ellos tomaran autoridad y no quería que fueran discípulos o de segundo grado y sí, ayudantes o algo así. Y creo que hice eso bien. Y trabajamos juntos, creo que fueron 2 años, que fueron ancianos juntos. Y yo creo que eso fue muy importante para el desarrollo de ellos. Y parte de la razón que pudieron trabajar juntos exitosamente por tantos años. Entonces, sí, era mi plan, irme reduciendo mi papel o mi rol en la iglesia y enfocando más en la escuela y en otra obra y extrayéndome de esa y hacer eso. Y luego los hermanos que iban a Toluca, ellos me dijeron que quisiéramos que vinieras con nosotros. Y yo había trabajado con mi papá ya por muchos años.
Él estaba en Querétaro. También él se había venido también a Querétaro. Entonces yo llevaba muchos años trabajando con él y yo estaba cansado de eso. No por él, no por ningún problema, nada más quería un cambio de ese escenario. Es como yo me sentí. Y hice una de las peores decisiones de mi vida y fui a Toluca. Y no fue mala decisión por los hermanos de Toluca o por Toluca. No tuvo nada que ver con ellos. Todo estaba en mi corazón. Yo no debía haber ido. Quizá esa era mejor decisión que quedarse, pero yo llegué y mi corazón no estaba ahí. Nunca, ni un segundo estaba yo de ánimo. Y eso fue injusto a los hermanos. Yo lamento mucho eso. Yo contribuí a que Toluca no fuera una obra muy exitosa. Quizá hubo otras cosas, pero yo sé que yo llegué distraído. Yo pasaba 16 horas al día programando. Yo me había metido a hacer una Biblia, un software, sí, una Biblia digital, el software para la Biblia digital, y yo estuve 3 años, probablemente un promedio de 14 horas al día programando por 3 años. Me enseñé a programar. Y pues no puedes hacer una obra de evangelismo, no vas a ganar almas. Si 14 horas al día estás viendo la computadora, el código, y cuando estaba en la predicación, nada más veía las líneas de código en mi mente. Yo llegaba a programar 3 días sin parar, sin dormir, sin comer. Nada más sentado ahí hasta que el monitor empezaba a elevarse y flotar. Y yo decía, ok, ya es hora de dormir. Ya es hora de dormir. Y terminé sin un programa que pudiera vender o que funcionara para alguien. Y sin iglesia y sin ministerio. Nada más desperdiciar 3, 4 años, 5 años, no sé cuánto fue. Perdí la familia, nunca los vi. Estaba en el cuarto, yo me sentaba en la sala, programaba, pero es como si no había nada. Entonces yo perdí 5 años de la vida de mis hijos, 5 años de matrimonio, 5 años de ministerio. Todo a la basura. Entonces sí, eso fue un error ir ahí. Porque por más que yo admiro a esos hermanos con quien trabajaba, nosotros, y eso no es para culparles a ellos de mis problemas, pero yo ya sabía yendo, no estamos de acuerdo en casi nada. Nada de la obra, sí, estamos de acuerdo en doctrina, pero en cuanto a cómo se hace la obra, el énfasis en predicar en la calle, yo ya no tenía ese énfasis, el irse rápido en vez de quedarse y enseñar en vez de nada más dejar que aprenden por sí mismos. Todas esas cosas estábamos ya estábamos en desacuerdo. Ahora se ha exagerado más. Yo estoy en más desacuerdo con eso que nunca. Pero ahora ya no trabajo con ellos. Pero irme ahí con ellos no era justo para ellos. Yo les hubiera dicho, me encantaría, pero no, esto no va a funcionar. No puede funcionar. Como es el dicho cliché, un pájaro y un ave se pueden enamorar, pero ¿dónde vivirán? Entonces, así estábamos. Ellos eran, digamos, pájaros y yo era pescado y teníamos ideas diamétricamente opuestas sobre cómo hacer la obra. Y especialmente a sus finales, que es donde se hace más serio y es donde esas cosas se hacen más problemáticas. Sí, entonces, y así yo estaba en un hoyo oscuro. Yo iba a todas las reuniones, yo iba a las predicaciones. Yo no estaba ahí. Estaba en el mundo virtual y perdido. Y yo creo que era de Dios sacarme de México. Llegaron la migración, estábamos de turistas, por 30 años de turistas en vez de sacar el FM3 de ministro y hacerlo bien, pura flojera.
Nada más es pereza y orgullo, soberbia que no lo hicimos, que no lo hice. Tuve muchas oportunidades, gente ofrecieron ayudarme, llegué a tener amigos y contactos, abogados que por alguna razón les caía bien y que dijeron, mira, que yo hago eso, mándame tus datos. Y yo, pues, soberbio, no hace nada a nadie. Entonces, sí, terminé expulsado y llegué a los Estados Unidos y cometí el segundo error más grande de mi vida, que fue empezar una iglesia cuando debía haber sentado y hubiera recuperado todos esos errores que cometí en Toluca. Me metí en muchísima deuda, computadoras no eran baratas en ese entonces. Compré muchas computadoras y gasté en muchas cosas que sin dinero me endrogué mucho. Pues llegué sin casa, sin trabajo, sin carrera, sin mi diploma de la prepa. Y nunca hiciste aquí en México. Ni allá, ni aquí, ni nada. De hecho, todavía no. Todavía no. Sí, y así llegué y empecé una obra en San Antonio. All my gratitude, I could sing these songs as I often do, but every song must end.